Debes tener personalidad. Eso era una canción. Yo voy a averiguar de dónde era esa canción. Para mí es un placer abordar este tema. Siempre me gusta. Ella dice, ahora ya dice toda mi retragila de títulos. Pero es que los tengo que decir hoy más que nunca. Porque a solo un día del Día Nacional de la Psicología, tengo que reconocer que esta amiga y gran colaboradora de nuestro programa es doctora en ciencias psicológicas, es profesora titular y profesora, por supuesto, de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, y comienzo felicitando grande a la doctora Laura Domínguez. Felicidades. Muchísimas gracias. Ese día es muy particular para todos ustedes, es un día de felicitaciones, los alumnos también, porque la Escuela de Psicología del alumno ya implica, también está en esa felicitación. ¿Qué es para usted ese día, doctor? Bueno, imagínate, para mí tiene mucho que ver con el sentido de mi vida, porque ya yo he dicho más de una vez aquí que si algo perdura en el sentido de mi vida hasta el día de hoy, y pienso llegar así hasta que se pueda, es precisamente mi amor por esa ciencia, sobre todo por ser profesora de psicología, que me gusta mucho más que otros campos de investigar, etcétera. O tú sabes que nunca he atendido ni orientación, ni pacientes, ni nada, porque me he movido en el campo de la psicología del desarrollo, de la psicología de la personalidad, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Este año, el 13 de abril, va a celebrarse a partir de las secciones de la Sociedad Cubana de Psicología, va a celebrarse en los grupos provinciales que hay en todo el país de la Sociedad Cubana de Psicología, por supuesto que en las universidades también que tienen la carrera de psicología, y precisamente algo muy importante que va a acontecer en la semana, después de la Semana de la Victoria, es decir, creo que es del 24 en adelante, esa semana que empieza un lunes 24, ¿no? Es un evento internacional que se llama Novena Convención Internacional de Psicología, OMNIS 2023, que va a funcionar, ya tiene más de 1.200 delegados, de ellos hay personas de 23 países, y va a funcionar en La Habana Libre y en la Universidad de La Habana. Y usted va a estar ahí, No, claro, yo soy del comité organizador, pero bueno, está felicidades, por doctora. nuestra sociedad. Muchas felicidades, bueno, a todos los psicólogos y también a todos los organizadores de este evento y a todos los que en estas jornadas hacen importantes actividades. Usted nos decía que tienes que tener personalidad o debes tener personalidad. Era una canción que usted escuchaba. Sí, pero una canción loca que yo no te puedo decir quién la cantaba, pero era como una cosa de rock o de rock and roll de entonces, que era, debes tener personalidad. Entonces yo no sé ni quién la cantaba ni por qué se decía. Pero le llamaba la atención porque, ¿qué pasa con la personalidad? Bueno, yo me gustó mucho ese título del programa porque a veces las personas piensan que unas personas tienen personalidad y otras no. Ay, ¿qué personalidad tiene Raquel? Bueno, un ejemplo, o otra persona no tiene personalidad. Se usa, se evalúa de esa forma. Lo primero que quería decir es que todos los seres humanos que llegan a ser seres sociales porque viven en una civilización mayor o menor, ¿verdad? Porque para llegar a ser personalidad hay que vivir en sociedad más o menos desarrollada. Todo el mundo tiene personalidad. Lo que pasa es que hay indicadores de la personalidad, ¿verdad?, de cómo funciona la personalidad, de cuáles son las motivaciones de las personas, que bueno, hacen que unos individuos se destaquen mucho, porque saben bien lo que quieren en la vida, porque se empeñan, porque se dedican, mientras otros, es como el poema aquel, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste, ¿no? Entonces, en ese sentido, es así. Primero, decir que todo el mundo que vive en sociedad tiene personalidad, bueno, porque están las niñas Amala y Kamala que se criaron con los lobos, esa historia, ya esa es otra historia, pero si usted nace en sociedad, usted llega a ser personalidad. Ahora, hay muchas teorías, y como no las puedo decir todas, porque están los humanistas norteamericanos, están los conductistas, están los psicoanalistas, voy a decir lo que en la facultad entendemos como personalidad, que es el nivel superior de integración y complejidad de la subjetividad humana. Si todos tenemos una subjetividad, ¿verdad? Pero no todo lo que está en la subjetividad se llama personalidad. El núcleo de la personalidad es el sistema de motivos y necesidades. Es decir, que lo que te define como personalidad es cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus necesidades, en qué jerarquía están, qué te importa más, tener o ser, qué te importa más, la profesión o la comunidad.
porque todo eso tiene una jerarquía. Hay personas elegidas que tienen varios motivos importantes arribita, ¿no? Y serían así como priorizados como los más importantes. Entonces eso es lo primero, que el pensamiento no es personalidad, la percepción no es personalidad, pero el pensamiento puede intervenir en que un motivo que yo tengo, yo lo aumento o lo disminuyo. Bueno, me dejó Pepe, entonces si ya Pepe no me va a querer, yo uso mi pensamiento para darme psicoterapia y decir, bueno, yo voy a encontrar a alguien mejor que Pepe, lo que se perdió Pepe. Bueno, cada cual, tú me entiendes, organiza eso a su manera, pero los procesos cognitivos no son personalidad. Lo que distingue la personalidad son aspectos donde hay unidad de lo cognitivo y lo afectivo. ¿Y el carácter, doctora? ¿El carácter está dentro de la personalidad? ¿Está unido? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, pero pertenece a la personalidad. Las antiguas teorías decían que la personalidad era la suma de temperamento, capacidades y carácter. El carácter es un componente, vamos a decir, una unidad psicológica primaria de la personalidad. Y es sobre todo aquellos motivos que se hacen generalizados en tu comportamiento. Por ejemplo, la timidez es un rasgo del carácter. La sociabilidad es un rasgo del carácter. Es decir, hay muchas cualidades que son rasgos del carácter porque la personalidad también es del sello que tú tienes como persona. Y ese sello, aunque lo define lo que a ti te motiva y por lo que tú vives y a lo que tú te dedicas, también eso va a estar permeado por si eres, no sé, si eres tímido o no eres, si eres seguro o no eres, si eres afectuoso o no eres. Es decir, que las cualidades del carácter van a estar matizando esa manera en que tú te a la proyectas. Personalidad. Entonces, la otra pregunta sería, ¿se nace o se va formando o se construye? Y si se forma y se construye, ¿quiénes intervienen? Ese es el tema que voy a tratar dentro de unos minutos con la doctora que sigue con nosotros. Y usted también, ¿qué tipo de personalidad tiene usted que está sentado ahora frente al televisor disfrutando de tarde en casa? Estoy segura que tiene una personalidad hermosa porque está viendo nuestro programa. Gracias. Bueno, pues estaba comentando con la doctora que Juan Carlos Rivero, el músico de Moncada,
a quien agradezco porque siempre está viendo nuestro programa, me dice, doctora, que él cree que la canción a la que usted se refiere es Personalidad de Billy Cafaro. Pues se lo agradezco muchísimo. No, él que es músico y además tenía un programa que se llamaba Sí, la música, algo así, en el Canal Habana, es un investigador. Bueno, pues le agradezco para haber parece que usted lo escuchaba. Doctora, a ver, habíamos llegado al punto de que todos tenemos personalidad, de que el carácter, hay una relación entre ellos, y ahora, ¿cómo nace o se va formando? Bueno, fíjate, se va formando, no hay duda, porque para ser el nivel superior de regulación del comportamiento se tiene que ir formando. Nadie puede nacer con eso tan complejo, pero incluso eso en cada edad tiene una expresión diferente, empezando hasta los 3 años, nadie tiene personalidad, porque la primera cosa para tener personalidad es que yo diga, yo soy Laura, yo soy un ser humano diferente a los demás. Y hasta los 3 años, como resultado de la crisis de los 3 años, el niño no se reconoce como un ser independiente. Pero vamos a suponer, a los 4 años ya tiene una personalidad. No, se empiezan a desarrollar contenidos de la personalidad. Y cada edad, la edad temprana, bueno, culmina con los 3 años y ese surgimiento de la autoconciencia, de que yo existo. Después en la edad preescolar hay un nivel de autorregulación, en la escolar otro, así. Donde se puede alcanzar un nivel de autorregulación, que es la principal función de la personalidad. Dirigir tu comportamiento en un camino que tú eliges a más corto plazo, a más largo, etcétera, etcétera. Eso se logra fundamentalmente con más estabilidad en la edad juvenil. ¿Por qué? Porque surge una formación que es la concepción del mundo, que te permite trazarte un sentido de la vida. Es una regularidad. Hay quien llega a viejo y nunca tuvo sentido de la vida porque no ha elaborado un sentido de la vida. Nada aquí es 2 y 2 son 4, como siempre te digo, pero personalidad se empieza a formar a partir de los 3 años. Pero el nivel de autorregulación que puede tener un niño escolar, para quien la maestra y sus padres son una figura sagrada, no es el que tiene un adolescente que empieza a cuestionar a los padres y entra en conflicto. Y muchísimo menos el que tiene un joven que ya se traza un camino sin dejar de tener en cuenta lo que puedan decir las personas mayores, sus maestros, sus padres, pero ya es una manera más autodeterminada. Evidentemente ella no está aislada, y usted decía la importancia que tiene el carácter. Y ahora le pregunto, doctora, ¿forma parte de la personalidad algo de lo que usted nos ha hablado muchísimo, que es la autoestima? Sí, claro que sí. Te decía que a los 3 años, por primera vez, el niño sabe que existe independientemente de los demás. Esa autoconciencia es la base de la autoestima. Y ambas son, el sentido de identidad y el sentido de autoestima, parte de una formación fundamental psicológica de la personalidad, que es la identidad personal. Tú como Raquel tienes un sentido de identidad, que tú dices, yo soy así, 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 y tienes un sentido de autoestima en función de cómo tú te ves, hasta dónde tú te quieres o no te quieres, qué cosas tuyas quieres más, cuáles cambiarías. Es decir, que es esencial tener una identidad personal, vamos a decir, adecuada, porque también a veces es inadecuada por sobrevaloración y tú te crees mejor que todo el mundo. Entonces, para que nunca nadie te raye ni con el pétalo de una rosa, tú no aceptas la crítica. Y siempre la culpa de lo que tú te equivocas la tienen los otros. Eso es típico. Pero está el otro pobrecito que sufre también, que es el que se subvalora. Y entonces siempre dice, yo no lo voy a lograr porque yo siempre me equivoco, yo nunca puedo. Es decir, que tener una por eso en todas las cuestiones estas de autoayuda y que uno conoce de internet en materiales más científicos, otros más populares, pero siempre te dicen que hay que conocerte y que hay que quererte. Pero para quererte tú tienes que estar relativamente seguro, aquí no hay nada 100% de que las cualidades que tú tienes valen la pena. Así es. Hay personas que logran terminar una carrera, desde un inicio saben que quieren esa carrera o que quieren moverse en un campo de saber determinado. Y ahí es donde a veces dice, porque él tiene una personalidad que lo llevó a estudiar esa carrera. Hay relación entre la vocación por estudiar, estoy pensando en carrera, estoy pensando en campo del saber, o una actividad específica, con la personalidad. Seguramente, igual que la identidad personal es una formación básica de la personalidad, lo es la motivación hacia una profesión o actividad laboral. Eso se forma también. Se supone, por ejemplo, que en un niño escolar hay interés por muchos campos del saber,
que ya en la adolescencia ellos quieren profesiones muy cercanas a la de los padres o asignaturas que les gustan. Pero cuando volvemos a lo que te decía, ¿cuándo se puede elegir profesión con mayor, vamos a decir, madurez? En la juventud. Aunque en las investigaciones que yo hice, porque mi doctorado fue en ese tema en el 92, y otras que se han hecho más recientemente, se sabe que muchos jóvenes eligen profesión para tener un título universitario, para tener una vida económica mejor, para complacer a sus padres. Pero se supone que es una formación muy importante. Si tú vas a elegir aquello a lo que te vas a dedicar de por vida y mucho tiempo de cada día, tú debas tener en cuenta tus intereses, pero también tus capacidades, porque yo no podría haber sido, mira, tú practicaste ballet clásico, ¿no es así? Bueno, a mí me hubieran sacado al momento, porque con este biotipo no se puede ser bailarina clásica. Es decir, que hay que tener conciencia de tus características, de tus capacidades, de tus intereses y de tus posibilidades. A ver, doctora, usted no le ha puesto nombre a la personalidad. Dice que todo el mundo tiene personalidad y se forma. Sin embargo, ¿qué características puede tener un individuo que, digamos, tiene una personalidad, le voy a poner yo nombre, madura, saludable, para ponerla de alguna forma? Porque usted no le ha puesto apellido a la personalidad, pero yo, ¿qué características tiene una persona, un individuo con ese tipo de personalidad? Que sea seguro, que sea saludable, que sea maduro, no sé si es correcto. Yo en eso sigo a los humanistas norteamericanos, y aunque no voy a decir igualito lo que ellos dicen, yo creo que hay 3 condiciones. En primer lugar, hay que tener una identidad personal estable y adecuada. Si tú no te conoces y si tú no te valoras como es, no quiere decir que tu valoración no pueda tener alguna equivocación, pero si tú no tienes una identidad personal, tú no puedes ser ni maduro ni saludable. Segundo, hay que tener proyectos a futuro. Tú no puedes vivir nada más que en el presente. En la sociedad de hoy, el neoliberalismo, ¿a qué nos están convocando? Goza aquí y ahora porque tú no sabes lo que viene después. Y por ahí la gente consume droga para seguir gozando, y por ahí se acaban la vida también. Es decir, que hay que tener una proyección. ¿Qué quiero a mediano plazo? ¿Qué quiero a largo? También depende de la edad. Yo no puedo decir dentro de 20 años, pero sí puedo decir pero un proyecto, dentro de 3. Dice. Sí, correcto, sí. Después si no llego, qué pena. Y la última característica, que es la que yo creo que tenemos más en crisis en función de lo que va pasando en la humanidad y en nuestra sociedad, es tener valores sociales y morales que sean acordes a lo que se supone que uno deba tener para vivir en sociedad. Ser justo, ser solidario, ser altruista, pero bueno, tú sabes que eso está bastante afectado en función de que lo económico determina lo ideológico. Y entonces, si nosotros tenemos una crisis económica y el mundo la tiene, eso es lo que está peor en el mundo, diría yo. Voy entendiendo, doctora. Ahora, vamos a tomar un descanso porque después vamos a regresar, que es una alegría que esté con nosotros la profesora Claudia Cancio Bello, que no estaba, pues ya me di cuenta que fue por el bebé y ya está incorporada, porque entonces vamos a ver con ella si la personalidad, se enferma, se trastorna. Correcto. ¿Qué pasa con eso? ¿Se puede enfermar, se puede trastornar, doctora? Vamos a ver qué le puede pasar a la personalidad, pero eso va a ser más adelante. Ahora usted puede llamarnos al 7831-2450, que ahí está Arnaldo, nuestro asistente, escuchando y tomando con un lápiz, y denle tiempo, porque él está ahí, ya saben, ¿no? Y ustedes le preguntan y él va tomando la pregunta, después me pasa el papel. Pero está también el grupo de Facebook, que está en vivo ahora mismo, está el chat de Telegram y el chat también de Instagram. Estamos en vivo. Aproveche, pregunte todo lo que desee en relación con la personalidad. Los dejo con Leiber Gómez y las noticias culturales. Consejo Nacional de Casas de Cultura. Disponible en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube y el buzón electrónico Hacemos Comunidad. Las 24 horas, todos los días, durante todo el año. Infórmese, visítenos, conózcanos, síganos. Consejo Nacional de Casas de Cultura, al servicio de la cultura comunitaria. Le reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión de martes, tiempo ya
para nuestro segmento de las noticias culturales y antes de conversar con mi invitada, quiero invitarles al espectáculo Amigos. Tendrá lugar el próximo día, el jueves. Sí, próximo jueves, 8 de la noche, en la Casa 18 de Artex. Se presenta allí, reitero, el espectáculo Amigos con Ondina Mateo y Rafael Espín. Por su parte, el viernes, a partir de las 5 de la tarde, y en el Centro Cultural Arte Mónaco, se estará presentando un buen amigo, el cantante Mario Benedi y sus invitados. Como decía, son opciones culturales para disfrutar, si es en familia, muchísimo mejor. Ahora sí, las buenas tardes y la bienvenida para mi invitada, que ya decía en los inicios, es directora artística de esa compañía maravillosa que es Madre Agua. Bienvenida entonces, Licenia Zulueta. Qué bueno que estés con nosotros. Gracias a ustedes y a todo el colectivo por la oportunidad de darnos la oportunidad de que Madre Agua esté aquí con ustedes compartiendo. Licenia, yo decía, le contaba a Raquel en los inicios del espacio de que van a retomar los talleres para niños y adolescentes, unos talleres que son muy esperados porque sé que pues confluyen varias manifestaciones artísticas en el espacio ese que ustedes propician, ya decía, para niños, adolescentes y jóvenes. Pero antes de hablar de esos talleres, que estoy seguro es un tema que llamará muchísimo la atención de nuestros televidentes, sería bueno conversar un poco del trabajo que viene desarrollando Madre Agua, justamente que nos cuentes un poco de la compañía, cómo ha sido el trabajo por estos tiempos, porque sé que ya llevan muchos años, ¿no? Pues tratando de divulgar, de compartir lo mejor del arte, de la cultura cubana con el público cubano. Sí. Bueno, en realidad Madre Agua es un proyecto joven, una compañía joven que integra estudiantes de la Universidad de las Artes, integra instructores de arte, además del movimiento de artistas aficionados y egresados de las escuelas nacionales de arte. Es una compañía donde se unen todas las manifestaciones del arte, desde la música, la danza, el teatro, tenemos animación, estatuas vivientes. Todo esto está dirigido por Robert Silva, es el director general del proyecto, y tenemos una línea social, que es ahí donde precisamente entran los talleres. En la actualidad tenemos un espectáculo, que es el que estamos promocionando y que va a ser un año, ya el 29 de mayo, de la inauguración de este espectáculo, que es La Bendición de las Dos Aguas, que ya tendrán, les invitaré a medida del programa donde podrán verlo. Y así va Madre Agua sobre esta base, sobre la formación de los estudiantes, donde ellos han encontrado allí un espacio donde confluyen saberes, donde van creciendo juntos. Defendemos la cultura afrocaribeña, es un sello que nos identifica. Y sobre este mito de la Madre Agua y como dice nuestro eslogan, que un mismo mar nos bordea, y en esta unión caribeña estamos trabajando. Nos sentimos muy felices por los resultados del proyecto, ya nos hemos presentado en distintos espacios, en comunitarios, e incluso nos han dado la oportunidad de presentarnos en la Universidad de las Artes, un escenario donde allí se están formando y ha tenido muy buena aceptación del público, aceptación de la familia, ya incluso seguimos cada día creciendo en redes sociales, nos mandan mensajes muy bonitos que de paso aprovecho para agradecerle a todos los seguidores que nos alientan muchísimo. Integrado por 45 jóvenes, son muchísimos, se esfuerzan muchísimo y estamos tratando de... Qué bueno que sigan tratando, por supuesto, como decía ella, de defender el arte cubano, sobre todo esas manifestaciones artísticas que mencionaba hace solo unos minutos. Y yo decía también de los talleres, porque es un tema que muchísimas personas ahora mismo están viendo la revista y están interesados sobre todo porque da la oportunidad a pequeños, adolescentes y jóvenes de matricular en los talleres y aprender de estas manifestaciones artísticas. Me decías que antes de la COVID, por supuesto, impartían los talleres, pero luego de la COVID dejaron de hacerlo y ahora los retoman en este 2023. Cuéntame un poquito sobre esos talleres. Sí, antes de la COVID, el director Robert Silva realizaba estos talleres desde un proyecto que se llama El Generador, que hoy se ha integrado todo en Madre Agua. Vamos a retomarlo el día 15, el sábado, en el horario de las 10 de la mañana en la Biblioteca Municipal de La Habana Vieja, que está en Prado y Colón. Ya tenemos a muchísimos chiquitines inscritos. La familia está muy contenta. Vamos a darle distintas especialidades y con maestros de la Universidad de las Artes a través del Departamento de Extensión Universitaria. Ha existido además este vínculo hacia la comunidad y entonces tenemos la colaboración de manera general de la Dirección Municipal de La Habana Vieja. Importante, el próximo sábado, ¿verdad? Sí, el próximo sábado. ¿Aquellos que estén interesados en matricular pueden hacerlo todavía o ya está...?
Sí, de alguna manera pueden hacerlo porque de hecho ha sido tanta la aceptación que hemos tenido que formar varios grupos y entonces estamos viendo la manera de dosificar este contenido para entonces hacer, además de varios grupos, reunirlos por edades y así tener que tengan la oportunidad más niños de participar, incluso jóvenes y adolescentes, porque esto que hacemos de la cultura afrocaribeña y además de enseñar los bailes yorubas y la percusión cubana, los ha motivado muchísimo y tenemos muchísimos adolescentes y qué bueno que sea de esa manera, que haya interés por parte de los más pequeños. Sí. Rapidito, porque estamos en vivo, se nos acaba el tiempo. Quiero que me cuentes de las presentaciones, los días exactamente donde van a estar presentándose. Bueno, tenemos el día 13, vamos a estar en el Batazo en el horario de las 7 de la noche. Tenemos el día 17 en el horario de las 7 en el Callejón de Hammer, que cumple su 33 aniversario. Allí nos han invitado la directora general Jacqueline González, en un callejón que ha sido restaurado y vamos a formar parte de la celebración de este aniversario. Así que en el Batazo, Centro Cultural Batazo y también el Callejón de Hammer se estarán presentando próximamente la compañía Madre Agua, así que ya sabes, si quiere disfrutarla en vivo, lléguese hasta estos lugares para poderlo hacer. Gracias, Licenia, por llegar, gracias por compartir estas buenas noticias con nuestro público televidente. Usted no se vaya, siga con nosotros, estamos en vivo hasta las 7, le acompañamos. Ahora siga con Raquel y sus invitadas, siempre de Tarde en Casa. Esa de la fotoselectora, mira qué bonita, doctora. Ay, sí, es verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues yo recibo a la profesora, máster en Ciencias Psicológicas de la Educación. ¿Cómo se llama así? En Psicología Educativa. De Psicología Educativa, que es Claudia Cancio Bello, que la tuvimos en muchas ocasiones, incluso estuvo en el programa ya casi acabada de graduar. Sí, Usted cómo tuvo que no. ver con, yo recuerdo, y de pronto ahora llega Claudia, y que me alegra mucho. Después fue jefe de departamento y todo. Y después fue jefa de departamento, Sí, pero señor. bueno, también estaba en este periodo de maternidad con el bebé, que le pusiste Luis Luis Rodrigo. Rodrigo, que ya tiene 1 año. Gracias. ¿Con quién está Luis Rodrigo ahora? Con mi mamá y con su papá. Ay, esa mamá. Y con su papá. Qué bien. Felicidades por el Día Nacional de la Psicología, que se abre el próximo día 13, porque estás incorporado y porque Muchísimas eres gracias. una mujer plena. Y qué bueno que estás con nosotros. Pero te voy a hacer una pregunta que quizás no es de mucha alegría. Y es que estamos hablando de todo lo bueno de la personalidad, de cómo uno se nace, se forma. Pero ahora te pregunto, ¿se enferma? No sé si se enferma o hay trastornos de la personalidad, para usar un término de usted. Sí. Sobre todo, y estos trastornos que voy a mencionar ahora, o de los que voy a hablar, son en la edad adulta. No estamos hablando de los niños. Los manuales de clasificación patologizan o describen determinados trastornos de la personalidad, depende del manual por el que uno se guíe. Disculpa, ahí sí tiene nombre, doctora. Aquí ahí sí tiene sí. nombre. en Aquí este sí tiene hay un nombre, cuando hay un trastorno. Cuando hay un trastorno. Vamos entonces. Bueno, pues tenemos el trastorno histriónico de la personalidad. Histriónico. Histriónico, que se caracteriza por conductas teatrales, porque le gusta ser el centro de la persona. Esto es en demasía, o sea, esto no es determinadas cuestiones, sino es Que cuando ya significa un trastorno. cuando ya se vuelve algo más patológico, algo desde lo que no se puede dejar de vivir. Intenso. Tenemos algo más intenso. Tenemos también el trastorno disocial de la personalidad, que son aquellas personas que transgreden las normas y no hay una reflexión, las normas de conducta normal, y no hay una reflexión sobre el problema, sobre esta transgresión. Por ejemplo, nosotros describimos en la asignatura una de las asignaturas que yo imparto, una conducta puede ser que de niño asesinaba a los animales o determinadas cuestiones. También está el trastorno obsesivo compulsivo, que son estas personas muy organizadas, que les gusta llegar temprano. Cuando En esto exceso en todo, exceso, sí, cuando sí, esto sí. es normal, es algo bueno, porque llegar temprano a los lugares, es ser organizado, tener características como de, por ejemplo, las líneas tienen que ser perfectas, ese tipo de cosas. Son personas que tienen potencialidades para determinados trabajos, incluso cuando llega a ser un trastorno, pueden tener potencialidades para determinados trabajos sin que esto interfiera en su vida cotidiana.
Y otros muchos más también, como por ejemplo el trastorno paranoide, el trastorno esquizoide, el trastorno esquizotípico de la personalidad, pero si nos ponemos a decir las características de cada uno, terminamos. Claro, y ese de nombrar el trastorno es una labor propia de psicólogos. Es una labor propia de psicólogo, que el psicólogo debe analizar, porque no, porque ahora usted dijo la obsesiva y cualquiera te dice, tienes trastorno de obsesividad. No, eso tiene que decidirlo un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y también es importante centrarse en cuáles son las potencialidades de las personas y no solo en el trastorno en sí, porque con ese trastorno o si te dicen eso, uno puede vivir bien, puede estar bien, puede relacionarse, puede aprender a convivir con estas características de la personalidad. Ahora, digamos porque que no se ponen bien. Ese trastorno te acompaña durante toda la vida. Lo que es importante, lo que ella dice, que tú puedes vivir si encuentras una solución, una esfera donde... Entonces, ustedes no han visto la película Mejor es Imposible, de Jack Nicholson, que no podía, pisar la rayita. Bueno, eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Eso es tremendo. Se podría tratar, pero como usted dice, sigue con su personalidad, se trastornó la personalidad. Como parte de su personalidad. Ahora, ¿qué características tiene la personalidad de una persona, de un individuo, que pueda ayudarlo a enfrentar los problemas de esta vida? Porque como hay quien dice por ahí, la vida es con problemas. Nacemos con problemas y pensar que va a ser como un camino de rosas es una ilusión vana. ¿Qué aspectos de la personalidad puede ayudarnos a enfrentar esos problemas cotidianos? Hay aspectos que son positivos, por ejemplo, ser una persona flexible, con la capacidad con una buena capacidad ante las frustraciones y poder reestructurar las ideas de manera que uno, a pesar de que no logre los proyectos que tenga, lograr trazarse acciones, organizarse y lograr esos proyectos. Ser una persona proactiva, una persona que va hacia lo que quiere. Esto no tiene que ver exactamente con la personalidad, pero puede ayudar a la personalidad y es tener redes de apoyo, determinadas redes de apoyo, ya sean económicas, sociales, familiares, instrumentales, son importantes o pueden ser importantes en el desarrollo de la personalidad. Ahorita Laura comentaba que la personalidad, al ser social, al ser en construcción, bueno, pues otras personas o el otro significativo o una persona cercana puede ayudar también en las características positivas. Todas estas cosas que yo estoy diciendo pudiera parecer esta personalidad madura o esta personalidad estas personas que reflexionan sobre sí, una reflexión sobre uno es importante, sentarse a pensar en quién yo soy, cómo soy, qué características tengo, son cuestiones que podrían ayudar a esa personalidad o a tener características de la personalidad positiva. Que una persona no las tenga no significa que no pueda o encontrarlas o alcanzarlas o tenga otras, porque es imposible todas las cosas de una personalidad madura o todas las cuestiones de una personalidad madura tenerlas. Siempre tenemos, no todo es blanco ni todo es totalmente negro. Exactamente. Pero qué bueno cuando se tienen esas características en la personalidad porque permiten afrontar mejor los problemas. Eso mismo de ser flexible. Este otro, ¿cómo es? La capacidad para reestructurar ser proactivo, ser optimista. Parecen digamos... Cliché. Porque ahora se usan mucho. Pero parecen cosas difíciles de alcanzar o una utopía, pero la realidad es que se puede, o por lo menos tener uno de esos y entonces a lo mejor tienes un amigo o una persona cercana que te dice o que te ayuda de alguna manera y puedes entonces ayudarte o sentir que estás logrando lo que tú quieres, como lo quieres hacer. Claro, qué bien. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Faltan las preguntas del público, se me quedan aquí, porque voy a la sección del día con Alina Laje, que es la de apreciación de las artes.
bienvenida para nuestra amiga, la licenciada en Historia del Arte, Alina Lajes. Buenas tardes. Para esta sección que has mantenido durante mucho tiempo sobre apreciación de las artes. Así pero es. hacía un tiempo que no te veía. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ay, qué Estábamos bueno. con algunos asuntos laborales ahí con el tiempo ajustado, pero ya nuevamente aquí, con gran placer. Me alegra muchísimo que estés aquí. ¿Y qué propones hoy? Pues sí, como ya conoces que estoy un poco vinculada también al tema de la cultura y el turismo, me gustaría en esta sección hacerla un poco diferente y referirnos brevemente al patrimonio como uno de los principales símbolos y atractivos turísticos que muestra el destino Cuba para todo el mundo. Hago referencia a ello puesto que en el venidero de mayo, mes de mayo, del día 1 al 6, estará teniendo lugar la Feria de Turismo de La Habana y se le dedicará exactamente al patrimonio en sus variantes, no solo patrimonio cultural, sino también el patrimonio, digamos, industrial y sobre todo también desde el punto de vista del patrimonio material e inmaterial. Sabemos que desde los estudios culturales hay varias formas de distinguir pues esto, lo que serían las variantes del patrimonio, pero para comentar brevemente cómo a nivel internacional se reconoce nuestro país, sobre todo por las declaratorias que se han realizado por la UNESCO de sitios arqueológicos, de ciudades patrimoniales, asimismo también desde el patrimonio inmaterial. Bueno, podemos referir en el caso del muy conocido género de la rumba, el baile y la música, como bien sabemos, el repentismo, que también fue de los recientemente declarados, las parrandas del centro de la isla, que tantos momentos también se le ha dedicado desde este espacio de tarde en casa, la tumba francesa, hablando de lo que sería patrimonio inmaterial y cómo se hace distinguir en nuestro país de cara a todo el mundo estas manifestaciones de la cultura y específicamente de la danza y la música cubana. Asimismo, en cuanto a las ciudades patrimoniales, podemos referir sobre todo nuestra capital, lo que sería el centro histórico urbano de La Habana Vieja y las fortificaciones coloniales nombradas, declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982 y que bueno, hasta el día de hoy y recientemente también alcanzara otra clasificación importante que sería la de ciudad creativa en el ámbito de la música, igualmente como sucediera con Santiago de Cuba, que también tiene el castillo de lo que sería San Pedro de las Rocas como parte de este nombramiento también de las fortificaciones coloniales y a su vez asumió también este valor de ciudad creativa, este nombramiento en la música igualmente como en La Habana y pensando por ejemplo en el centro histórico urbano de la ciudad de Trinidad, así como el Valle de los Ingenios, que también alcanzar en 1988 pues esta declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad y vienen siendo destinos turísticos importantes que se han venido realzando a lo largo de muchos años y en este momento también coincide la Feria de Turismo de La Habana con el Congreso Internacional de Patrimonio, igualmente en la primera semana del mes de mayo, al que se le dedicará también un espacio y bueno, llevamos también realizando varios eventos en el ámbito de la música, de lo que sería la gastronomía, de muchas zonas de Cuba, no solo acá en la capital, pero que son también otros temas que se están trabajando desde el Consejo Nacional de Patrimonio para en un futuro también llegar a, bueno, felizmente a que puedan ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad desde nuestro país. Qué bien, Alina. Muchísimas gracias. Vamos a estar al tanto entonces de todo lo que va a ocurrir en esta feria de turismo y en este congreso de patrimonio. Muchas de estas manifestaciones artísticas, patrimonio inmaterial de la nación, han sido abordadas aquí en el programa con orgullo. Y como bien decías, hemos abordado desde las distintas manifestaciones de la arquitectura, desde el paisajismo también urbano, la escultura, en otras secciones que hemos referido, sobre todo claro, no, gracias a ti y gracias también a otros amigos que nos han ayudado, a Lara, a los amigos de las parrandas, del Museo de las Parrandas. Gracias a todos y felicidades por esa feria que ya llega y ese congreso. Muchísimas gracias, Alina. Voy entonces ahora ya a los minutos finales con Leiber, nuestras invitadas y las preguntas que han hecho ustedes.
Listo ya para dar respuesta a las preguntas que hemos estado recibiendo a través de nuestras plataformas digitales, Instagram, Facebook y Telegram. Quiero compartir un saludo muy especial para una amiga que está viendo el espacio, Yolanda Suárez Pastor, nos está viendo desde su casa, así que el beso grande para ella. Gracias por estar siempre junto a la revista de Tarde en Casa. Aprovechar también para promocionar un espacio que tendrá lugar el próximo jueves, día 13, será en Casa de la Guayabera, a las 9 de la noche, el espectáculo En Cualquier Puerto, con Carlos Figueroa y también con Jorge Puerto, así que todas las personas que quieran disfrutar de este espacio pueden llegarse hasta Casa de la Guayabera a las 9 de la noche. Y Daisy Cardosa, una excelente amiga, se comunicaba a través del grupo en Telegram, al igual que lo hacía nuestra amiga Isa Borges y Kiana, o Iliana Ravelo, como realmente se llama. Daisy, por su parte, preguntaba a qué edad se forma la personalidad. Ella dice a los 3 años, porque a los 2 años, más o menos, ya los niños eligen su ropa. Mi hijo lo hacía así, dice ella. El problema es que el desarrollo es un proceso de continuidad y rupturas y acontece a saltos. Entonces, querer decir que es a los 3 años y un día que surge la autoconciencia, eso no existe. Claro. Es decir, nosotros hablamos de edad psicológica más que de edad cronológica, porque hay quien es joven y todavía se comporta como si fuera un adolescente. Y ahora mismo que mis alumnos han hecho estudios de casos de escolares, hay escolares que ya casi funcionan como adolescentes, porque tú sabes que en la medida que la sociedad progresa, por ejemplo, este uso de las redes sociales y del internet ha venido a revolucionarlo todo. Entonces, yo lo que sí quiero señalar que personalidad implica que yo regule mi comportamiento. Y si ya el niño escoge la ropa, esa es una forma de regular. Incluso todas las crisis del desarrollo, que no son crisis de, ay, estoy en crisis en el trabajo y me van a votar. No, la crisis del desarrollo es que el niño o el joven o el adolescente empieza a tener más potencialidades de lo que le permiten poner en práctica. Entonces, por eso, cuando el niño quiere escoger la ropa, y no, mijito, porque esa es la de salir, no la de ir al círculo, viene la perreta. Que se puede ir preparando, porque alrededor de esa edad, si tú no les permites algunas cosas que no son de principio, no lo vas a dejar tocar un tomacorriente para que no dé la perreta, pero sí va a suceder porque en esa edad se autoafirman de esa manera más, vamos a decir, objetiva. Ya en la adolescencia se autoafirman diciendo, déjame salir con mis amigos, porque si tú me mandas a sacar buenas notas y a botar la basura, también déjame salir con mis amigos. Bueno, pues hoy hablando de personalidad, voy a felicitar a una amiga que quiero muchísimo. Tiene un montón de amigos también, pero la que está por televisión soy yo, y yo soy la que la voy a felicitar. Y es una amiga que ayuda a todos, es una gran persona, porque ahora me doy cuenta que tiene una personalidad madura y saludable. Felicidades, Georgiana Pérez Murphy. Gracias por ser nuestra amiga y que pases un cumpleaños como mereces. Muchas felicidades. También quiero felicitar a una doctora que está de cumpleaños hoy. La felicita Sergio Lara de la Lisa. Es la doctora María de los Ángeles González, que es una fiel televidente del programa. Y Juan Esteban Cruz dice que qué piensan las doctoras del temperamento, si influye en la personalidad. Bueno, nada, el temperamento, te decía que las teorías más tradicionales de personalidad decían que la personalidad era la suma de temperamento, carácter y capacidad. El temperamento es como la base más biológica de la personalidad. Incluso todavía se ha estudiado poco y se habla de los mismos temperamentos basados, en una clasificación que se hizo hace muchísimos años. Se habla de un temperamento sanguíneo, de otro flemático, de otro colérico y de otro que tiene que ver más bien con un sistema nervioso débil. Yo diría que el temperamento es lo que le da ritmo a tu actuación, pero los motivos, la autoestima y todo lo que hablamos es lo más importante para definirte como persona. Pero, por ejemplo, hay gente que se despierta rápido. Eso tiene que ver con el temperamento. Hay gente que está 3 horas para volver al mundo, porque el temperamento tiene que ver con 3 propiedades del sistema nervioso, que son fuerza, equilibrio y movilidad. Hay quien es fuerte, hay quien es débil. Hay quien es móvil y enseguida se espabila y no. Y también equilibrio. El colérico siempre está en la fase de la excitación. Cualquier cosa salta. El flemático, entonces lo coge con calma. Matiza el ritmo, pero no define tu personalidad.
Claro. el temperamento. Ya. Sí, quiero compartir otro saludo. Raque, por ejemplo, nos está viendo ahora mismo desde su casa en la provincia de Holguín, Elia Silva Quiñones. También lo hace Osmani Cabrera. Así que el saludo para ambos, reitero, nos ven desde Holguín. El saludo especial también para Olga Comín. Es una excelente televidente, siempre nos ve desde su casa. Y bueno, es la mamá de Milena, una gran amiga de Javier Suárez, de quien hablábamos en los inicios de la revista, y bueno, aprovecha para saludar, reitero, a Olga Comín y a Milena, que siempre nos ven. Y Alicia Valle, desde El Vedado, se comunicaba. Ella pregunta si la autoestima es un rasgo de la personalidad. La autoestima, pues, forma parte de la personalidad y es cuánto yo me quiero, cuánto me valoro, cuánto me amo yo. Y a veces hemos escuchado también, o escuchamos mucho, lo que tiene que ver con, yo tengo la autoestima alta, tengo la autoestima baja, y tiene que ver también con cuánto me quiero, cuánto me valoro, y está relacionado específicamente con la autovaloración, de la que ahorita hablaba, que podía ser inadecuada por sobre o por subvaloración. Muy bien, Bueno, gracias. pues ya llegamos al final. Gracias a Cira Ondares, hoy me encontré a su hija en el cerro, me dijo que no se pierde nuestro programa. Gracias por seguirnos, y este de la personalidad le debe haber encantado. Doctora, siempre agradecida. Felicidades nuevamente por el Día Nacional de la Psicología, el día 13. De abril. A todos los psicólogos cubanos y psicólogas, y no pierda oportunidad de felicitarlos el día 13. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos a las 6. Y aquí, para hacerle útil, lo tenemos todo. O casi Casi todo. todo. Muy buenas tardes. Un espacio de la programación curricular del canal educativo le invita a acercarse a la identidad de nuestro país y a conocer más de cerca la cultura, tradiciones y atributos de esta bella isla. Si quieres saber de dónde soy. Los martes y jueves a las 9:30 de la mañana, con retransmisión a las 3:30 de la tarde, De Cuba Soy. Soy de Cuba. Para detener la transmisión de la COVID-19, el 95% de la población debe estar vacunada. Las vacunas nos acercarán a estos momentos y ayudarán a evitar estados graves o críticos en las personas. Con la primera dosis, tu organismo requiere entre 14 y 21 días para producir anticuerpos, pero estos aún no detienen los efectos del virus. Con la segunda dosis, vuelves a necesitar de 14 a 21 días para que tus anticuerpos aumenten todavía más. Algunas vacunas requieren una tercera dosis y debes esperar otro ciclo de 14 a 21 días para contar con las defensas suficientes. Recuerda, necesitas entre 1 y 2 meses para quedar protegido. Estamos un paso más cerca. Somos una entidad con estructura nacional facultada para la realización de investigaciones y servicios científico-técnicos en el campo de las ciencias del suelo para promover su correcto uso, manejo, conservación, protección y mejoramiento de su fondo en el país. Instituto de Suelos, más de medio siglo con los pies y la mente en la tierra. En la noche del 13 de abril de 1961, elementos contrarrevolucionarios apoyados por el gobierno estadounidense y la CIA realizaron un sabotaje a la céntrica tienda habanera El Encanto, provocando su destrucción total y la muerte de la joven revolucionaria Fe del Valle Ramos. Nuestro pueblo repudió enérgicamente el hecho, exigiendo el más duro castigo para los terroristas.
¿Quiere poner a prueba sus conocimientos? ¿Quiere aumentar su cultura? Entonces, acompáñenos. Los más prestigiosos profesores universitarios estarán en sus pantallas para competir y aprender. Además, le ofrecemos la más exquisita música y literatura. En el canal educativo, los miércoles a las 8:45 de la noche, escriba y lea. Nuevo portal Nauta. Ahora puedes gestionar con un único acceso todos los servicios Nauta a los que estás suscrito. Realiza pagos y recargas de tus cuentas a través de las plataformas digitales y visualiza los servicios de telefonía móvil y fija de los cuales eres titular. Recibe notificaciones ante cambios de claves, transferencias, fechas límites de bloqueo de Nauta Hogar. www.nauta.cu. Más conectados.